Esta es una reacción nuclear del deuterio y tritio. El deuterio y tritio se pueden hacer colisionar básicamente para formar helio 4 y un neutrón. Y durante esto se genera un montón de energía, una energía exergónica. Ajá. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no lo podemos aprovechar para tener energía? ¿Te imaginas algo sin energía que está ahí quieto y de repente los hacemos colisionar y ¡boom! Obtenemos un montón de energía, ¿no? Entonces iba a ser como una máquina perfecta. Bueno, más que perfecta, necesitamos poquita energía para hacerlos colisionar y de repente vamos a obtener un montón de energía. Pero bueno, ¿y a alguien se le ocurrió que eso no puede ser usado para hacer un arma? La bomba H fue una de las más grandes innovaciones en la ciencia, pero también una de las más grandes decepciones de la misma. Ajá. A alguien se le había ocurrido utilizar esto para hacer una bomba, y para hacer una bomba que destruyera una gran manera de poder para destruir a muchas personas en su camino. Aquí vemos la ecuación se llama bomba H porque ocupa hidrógeno. Este es el deuterio, se le llama al deuterio a un átomo a un átomo de hidrógeno al que se le añaden 2 electrones, y al tritio 3, pues se llama así. Entonces, básicamente la suma de estos dos hace que se forme helio y un neutrón para que quede, bueno, hay 5 electrones, perdón, este 2 no es electrón, es el neutrón, perdón, se le ha añadido otro neutrón, perdón, este 2 aquí arriba significa que se le ha añadido otro neutrón. Entonces, si aquí tenemos 5 neutrones básicamente, pues 4 se los va a llevar el helio, uno se va a quedar libre, y por eso también va a salir energía en forma de calor, en este caso de alrededor de 18 megas, ¿no? Entonces, esto es nada más dos moléculas. Pues si tenemos más y más y más moléculas, pues entonces vamos a ocasionar una reacción de cadena. Ajá. Bueno, vamos a hablar de una de las etapas, de las tragedias más grandes que enfrentó el ser humano en la historia de la humanidad. Esto se le llama el Nihon Nogen Shibakudan Tuka. ¿Qué es eso? La caída de bombas atómicas en Japón. Los japoneses parecía que no se iban a rendir. La historia de Japón es muy interesante. Ellos se encerraron primero, no tuvieron contacto con el comercio europeo, por lo tanto no vinieron a colonizarlos, y ellos se permanecieron dentro de su isla encerrados, y pasaron muchos años, esto mucho antes de la guerra, mucho antes. Pasaron años y empezaron a tener pequeños contactos con Alemania y bueno, no con Alemania, básicamente con los ingleses, básicamente. Y sobre todo con los americanos. Los americanos son los que obligaron a abrir las puertas de Japón. Y entonces los japoneses tenían un poco de resentimiento contra Estados Unidos, pero también tenían un gran nacionalismo porque habían vivido unos 200 años, o si no es que más, creo que son 500, habían estado encerrados en su isla. Entonces tenían un gran nacionalismo latente. No les gustaba la interacción con Estados Unidos, aparte que Estados Unidos les estaba exigiendo mucho, y vieron la oportunidad de aliarse con Alemania y con el proyecto de nazismo. Y bueno, entonces los alemanes se rindieron ante la posibilidad de Estados Unidos atacar. Los japoneses no se rindieron y de hecho hicieron cosas espantosas. Torturaron de manera muy agresiva a sus enemigos. Atacaron a Corea, atacaron parte a Rusia, y atacaron a un montón de chinos. Y de hecho había un laboratorio donde hacían experimentación humana. Uh-huh. Y bueno, esos son crímenes de guerra. Y Estados Unidos en su respuesta fue, como Japón no se quiere
no quiere ceder ante las peticiones del fin de la guerra, pues entonces decidió mandar bombas atómicas, construir bombas atómicas y destruir a la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en un 1945. Y bueno, mucha gente murió. No voy a mostrar fotos de más allá, o sea, pueden buscar si quieren ver fotos de las bombas, de la caída de las bombas atómicas, pero para mí se me hace un evento muy agresivo, o sea, porque pues cayeron sobre población civil, ajá, en un 6 de agosto y en 9 de agosto respectivamente, a la ciudad de Hiroshima y de Nagasaki después. Ajá. Y bueno, bueno, entonces, ¿por qué hablo de esto? Básicamente porque quería decirles de que ya había habido avances en termofísica nuclear, pero aparte, pues ya había habido avances de colisiones de moléculas. Entonces, antes de volver a eso, vamos a hablar de las 4 interacciones fundamentales. Las 4 interacciones fundamentales son, las 4 interacciones fundamentales se muestran acá, son, las 4 interacciones fundamentales son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Entonces, el electromagnetismo básicamente sí mantiene unido el átomo y las moléculas entre sí. Ajá. Pero pues se debe a campos eléctricos y magnéticos. Eso es lo que vamos a estudiar en la segunda parte del curso. La nuclear débil y la nuclear fuerte. La nuclear débil provoca desintegraciones radiactivas, el decaimiento beta, y la nuclear fuerte mantiene unido a los protones y a los neutrones en el núcleo atómico. Ajá. Y la fuerza de gravedad pues es la que más conocen, ¿no? Afecta a las partículas, la interacción entre las partículas, sobre todo de mayor masa, ¿no? Entonces, en un inicio, en el primer video, habíamos visto el caso de dos partículas clásicas iguales, ¿no? Ajá, el caso de dos partículas clásicas iguales es como en el caso de dos partículas clásicas iguales, veíamos de que podíamos detectar cuál es cuál siguiendo su trayectoria. Pero en el caso de las cuánticas no, o sea, no nos permitía porque el principio de incertidumbre de Heisenberg nos lo prohíbe. Entonces, esto hace que se desarrollen dos tipos de partículas en el universo. Se pueden dividir en dos grandes rubros, en bosones y en fermiones. Lo vamos a hablar cuando hablamos de cuántica y cuando hablemos un poco de termo, bosones y fermiones. Y entonces básicamente los bosones son partículas que tienen spin entero y los fermiones son partículas que tienen spin semientero. Y por esta propiedad de indistinguibilidad de las partículas cuánticas, sucede que varias pueden ocupar, en el caso de los bosones, varias pueden ocupar el mismo estado cuántico, y el caso de los fermiones, si solo ocupan el mismo estado si tienen proyección de spin igual pero opuesto. Esta analogía me gusta hacerla como que los bosones son como los mexicanos. Digamos que está un vagón libre de metro, se buscan a todo, si ven que hay espacio, buscan estar todos ahí amontonados, no les importa. Ajá. Pero el chiste es llegar a tener un estado cuántico, es decir, el chiste es llegar al trabajo, pues entonces se van a amontonar. Pues eso pasa con los bosones, llegan a ocupar el mismo estado. Ajá. Pero en cambio los fermiones, les puse los alemanes, pero bueno, no sé si de los japoneses o... Imagínense personas muy frías. Ajá. De tal manera que a lo más pueden ocupar el mismo estado si están con su pareja. O sea, a lo más pueden ocupar el mismo lugar, el mismo coche si está con su pareja. Pero no van a aceptar que otro más entre. Entonces esto se ilustra de esta manera. Las líneas azules representan los estados, los niveles cuánticos. Ajá. Y y vean que
Bueno, entre este estado y este estado hay varios en medio, pero pues se supone que los estados pueden llegar hasta infinito. Ujú. Y bueno, esta es una representación esquemática. Significa que las partículas están dentro de ese estado. No están físicamente, más bien que comparten el mismo estado intrínsecamente. ¿Se acuerdan el ejemplo que había hecho hace mucho tiempo en el primer video cuando les hablé de la partícula de cuando les hablé a ustedes que los identificaba y los hacía únicos? Ajá. Pues a ustedes hace únicos el domicilio, el teléfono, el nombre, el tipo de sangre. Bueno, en particular a las partículas cuánticas las hace únicas, no su color, porque no las podemos detectar, no su posición, pero sí su masa y en parte el número cuántico que ocupen, es decir, el estado cuántico en el que estén. Ajá. Es decir, esta partícula está en tal estado cuántico. No sé cuál es, no me importa, no es una partícula en específico, pero este conjunto de partículas ocupan este estado. Ajá. Esos son los bosones, ¿no? Y entonces tenemos ahí, en color rosa, los bosones. Son n bosones, digámoslo así. Y entonces van a ocupar, entre más energía térmica tengan, es decir, entre más temperatura haya, van a ocupar niveles más elevados, y entre temperatura más baja van a estar más unidos y van a ocupar niveles más abajo, más abajo, más abajo. Entonces, si son como mexicanos, primero si tienen un montón de libertad, es decir, tienen un montón de temperatura, están súper excitados, entonces van a ocupar un montón de lugares, ¿no? Es decir, es como si estuvieran en el metro a eso de las 12 de la tarde, casi no hay gente, tienes un conjunto de 10 personas, no van a quererse todas ir de ellas en el mismo vagón, sino que se van a distribuir uniformemente, básicamente. Pues lo mismo pasa aquí. Ah, bueno. Y pero sin embargo va a haber una que otra que sí van a estar juntas porque son sus amigos, porque son su familia, etcétera. Pues así igual. En este caso van a haber algunas que están en conjunto y sobre todo las de temperatura más baja. Ujú. Sin embargo, con la temperatura la vamos disminuyendo, 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 disminuyendo. Los bosones van a querer ocupar energía más baja. Ajá. De hecho, hacen este brinco. Como que de repente a una cierta temperatura, que es una temperatura crítica, la mayoría de ellas van a estar en un nivel muy abajo, casi todas ellas ocupando el nivel de energía más bajo. Ajá. Esto lo pueden ver con la siguiente analogía. Es como imagínense que se descompuso el metro. Ajá. Y solo hay un tren. Ajá. Entonces la gente se va a buscar amontonar en ese tren lo más posible porque quieren llegar a su casa. Pues lo mismo pasa aquí. A temperatura muy baja no van a poder ocupar los estados de nivel de energía más alto. Entonces, a fuerzas van a ocupar el de más bajo. Esquemáticamente es esto. Temperatura muy alta, pues van a ocupar cualquier nivel estado cuántico, pero a temperaturas muy bajas se van a establecer en los niveles de energía más bajo. Sin embargo, con los fermiones no van a suceder lo mismo. Esos son muy aburridos. Bueno, ni tan aburridos porque toda la física de semiconductores es de ellos. Los fermiones. Ellos a lo más pueden aceptar que su pareja esté con ellos en el mismo estado cuántico, pero ningún otro. No permiten que otro se siente en el mismo tren. Bueno, pues lo mismo pasa aquí. Son, son dos, los fermiones, por ejemplo, estos tienen proyección de spin más un medio y menos un medio. Entonces, los fermiones van a buscar estar por ejemplo, primero van a ocupar los estados más bajos. Luego, como no aceptan a otro, van a enviar a los otros a los estados siguientes, a los otros a los estados siguientes y a los otros a los estados siguientes. De tal manera que todos ellos se van a empaquetar en los estados más bajos de energía hasta llegar a un nivel máximo, que es cuando ya nos sacamos todas las partículas de acomodarlas, que es la energía de Fermi. Es decir, imagínense que tenemos en el tren, pues, lugares de 2, de 2, de 2, o un camión que se puedan sentar en un pecero dos personas, dos personas, dos personas, y finalmente
si tenemos 10 personas, pues todas van a quedar sentadas, ajá, y van a ocupar todos esos niveles, y puede ser que unas de ellas se queden libres, uh-huh, pero esos son niveles de energía más grandes, más altos. Es decir, todos se van a empaquetar desde la energía más baja hasta una energía máxima llamada energía de Fermi, a temperatura cero. Pero obviamente conforme empecemos a aumentar temperatura, pues las partículas van a buscar estar separadas, lo más separado posible. Ajá. De hecho, pues entonces van a buscar migrar hacia estados más y más y más energéticos. Ajá. Pero lo importante de ellos es que a lo más van a ocupar, en este caso dos, pero a lo más siempre van a ocupar otra pareja la cual tenga su misma proyección de spin. Pero en sentido contrario. Bueno, ¿y esto a qué nos lleva? Otra de las cosas en física actual, en física contemporánea, son son las fuerzas. Bueno, ya habíamos visto la fuerza fuerte, la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la fuerza gravitacional. Entonces, si hacemos un estudio comparativo, olviden este abrir con, si la fuerza fuerte tuviera fuerza 1, la fuerza electromagnética tendría fuerza 1 sobre 100. La fuerza débil tendría fuerza 1 sobre 100.000. Y la fuerza gravitacional es 1 sobre 1 y 40 ceros. 40 ceros. Es decir, la fuerte es súper fuerte. La electromagnética, bueno, es fuerte, pero no tan fuerte como la fuerte. La fuerza débil es débil en comparación con la fuerza fuerte. Pero la gravedad es súper débil comparado con las otras. Esto es raro. Bueno, antes de pasar a otras cosas, digamos que agarran un objeto y lo dividen. Y lo vuelven a dividir, 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 y lo vuelven a dividir. ¿Hasta cuándo dejamos de dividir? Esto era una pregunta que se han hecho desde los griegos. Y para muchos físicos de antes de 1900 la materia es continua. Es decir, no hay pequeños pedazos que se conformen. Imaginen la pantalla de su computadora. La pantalla de su computadora se ve muy continua, se ve completamente perfecta, pero si nos acercamos microscópicamente van a ver que está acompañado de pequeños LEDs, y esos LEDs están acompañados de algo que se llama píxel. Bueno, ¿qué es el píxel? Es el mínimo punto gráfico que puede tener su pantalla. Es decir, es la mínima cantidad posible de imagen que se puede obtener y solo puede tomar un color. Eso es en el caso de la pantalla. La pregunta es, ¿pasa lo mismo con la materia? Pues sí, casi sí. Ustedes desde sus primeros cursos de química han oído de hablar de la tabla periódica. Ajá. De hecho, básicamente todo lo que ven o todo lo que pueden tocar en forma de materia está compuesta por estas cosas. Es una combinación de estas. Es decir, estos son los ingredientes con los que está hecho la materia. La pregunta siguió, y esto lo vamos a ver, el experimento de Rutherford y cómo se descubrieron todos estos átomos, todos estos elementos y la tabla de Mendeleev. Pero bueno, este es el diagrama de un átomo, como se los pintan. Entonces, lo más chiquito es un átomo, pues no tanto. El átomo, al menos en el modelo más simple que se pueden imaginar, está compuesto por un núcleo que obviamente es muy, o sea, entre este y el electrón hay una distancia gigantesca. Odio este dibujo, pero bueno, es esquemático. El núcleo está formado por neutrones y protones. Y alrededor de él están orbitando electrones. Orbitando. No están orbitando físicamente. De hecho van a saltar entre estados. Pero bueno, lo vamos a ver después. Pero es un dibujo esquemático. El átomo se compone de neutrones, protones y electrones.
El neutrón y el protón son cuerpos muy masivos en comparación con el electrón. El electrón tiene una masa muy pequeña en comparación con el protón y el neutrón. Ahora, ¿esto es lo mínimo en lo que se puede dividir? Hasta el experimento de Rutherford sí, pero a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no podemos decir que las partículas masivas están compuestas de otras cosas? A estas cosas se les llaman quarks. Ajá. Este es un neutrón. Y cada partícula hadrónica cada partícula bariónica está formado por 3 quarks. En el caso de un neutrón, está formado por un quark up, un quark down y otro quark down. Es decir, 2 quark down y un quark up. Con 3 basta para formar un barión. Y esto que representan como resortitos es algo que los mantiene pegados, que se les llama gluones. ¿Qué son los gluones? No es que esté así físicamente, no es como que podemos portar el neutrón y veamos esto. Ajá, no son canicas unidas por un resorte, no. Son partículas que están mediadas por por una partícula bosónica mediadora que le llaman gluón. Quizá es algo difícil de entender, voy a volver a mi video para que vean a qué me refiero con esto. Bueno, a lo que me refiero básicamente es que digamos los blancos son los quarks, los dos quarks. Ajá. Y entonces entre los quarks se va a unir un gluón, pero no es como unión. Es decir, si yo estoy acá y hay otro Juan acá al lado mío, entonces yo le puedo pasar una pelota, él me la regresa, le puedo pasar una pelota, él me la regresa y así. Ajá. Ahora imaginen que yo soy un quark y el otro Juan es otro quark. Entonces esa pelota la vamos pasando y regresando, pasando y regresando. Y entonces es como si estuviéramos mediados por un bosón mediador. De hecho se le puede llamar bosón mediador. Es decir, como que se están unidas esos dos quarks debido a esa bosón que se está mediando. Bueno, ¿y eso qué o por qué o qué? Bueno, volviendo al video, volviendo a la presentación, tenemos que los gluones, eso se llama teoría Quantum Chromodynamics o ¿cómo se llama esto? Dinámica de color cuántica, algo así se traduciría. Ay, no sé, se escucha horrible. Llamémosle Quantum Chromodynamics. Ajá. Dos quarks interaccionan entre sí por medio de un gluón. Es decir, en QCD los quarks interaccionan al intercambiar gluones sin masa virtuales. Es decir, un bosón sin masa los une. Eso se llaman diagramas de Feynman. Ahorita no quiero meterme en carga de color y eso, lo vamos a ver en otro seminario quizá. Pero bueno, básicamente es eso. En la Quantum Chromodynamics primero supone eso. Ay, creo que ya me empecé. No. Entonces, los bariones están conformados por 3 quarks. Aquí están varios bariones. Existe una tabla muy larga, pero aquí solo puse algunos. El protón, por ejemplo, está formado por 2 quark up y un down. El neutrón está formado por 2 quark down y un up. El lambda 0 está formado por un up, un down
a un... ¿Cómo era la S? Se me olvidó cuál era la S, perdón. Ajá. Por ejemplo, una delta está formada por 3 quark up. Un delta menos está formado por 3 quark down. Bueno, aquí tengo los nombres. Ahorita vamos a ellos. Ahora, por otra parte, así como los dos quarks estaban mediados por una partícula sin masa llamada gluón, pues ¿qué creen? También dentro de estos experimentos se descubrió otra partícula que le llamaron el positrón. El positrón tiene la misma característica que un electrón, pero todos sus números cuánticos están invertidos. ¿A qué se refiere con eso? Es decir, en lugar de tener carga menos va a tener carga más, y por eso se le pone E más denotando a un positrón. Ahorita vamos a ver qué otras propiedades difieren, pero básicamente el positrón y el electrón son dos partículas, una es la antipartícula de la otra. Y ellos están mediados por un fotón. Es decir, ellos están interaccionando, se puede decir, por medio de un fotón, el cual tampoco tiene masa. Y esto nos llevó a plantear como la otra forma de ver a la física: el modelo estándar. El modelo estándar es algo muy elegante para expresar una de las últimas fronteras de la física. Por ejemplo, en color morado están los quark. Aquí están los nombres. El quark up, que es arriba, el quark down, que es abajo, el quark charm, que es encanto, el quark strange, que es extraño, el quark top, que es cima, el quark bottom, que es el fondo. Entonces, porque es importante, por ejemplo, bueno, aquí está la carga y el spin. Obviamente habíamos dicho que el neutrón no tenía carga, ¿no? Si el neutrón no tiene carga y está formado por dos quark down y un quark up, entonces la suma de las cargas de los tres debe darte la carga total del neutrón. Es decir, la suma de la carga de dos veces la del quark down más una de la carga up te debe dar la carga del neutrón, el cual es 0. Entonces, dos quark down, el down tiene carga menos un tercio. 2 quark down es menos un tercio, más una carga up que es 2 tercios. Entonces la suma de ellos nos va a dar el 0. Pero por ejemplo, 2 quark up y un down nos darían 4 tercios menos un tercio, 3 tercios. Y de hecho 2 quark up y un down nos forma un protón. Entonces esta teoría básicamente lo que utiliza es la conservación de carga y la conservación de spin básicamente. Y y también la masa. Indirectamente. Entonces combina conservación y aparte lo establece en un modelo muy bonito. Las generaciones. El modelo a 3 generaciones. Entonces los quarks están hechos de color morado. Los leptones están de color verde. Los leptones son el electrón, el más común, el muón y el tau. O el tauón. Obviamente, estos tres tienen carga menos 1, de hecho. Y también se descubrió en estos experimentos de colisiones a los neutrinos. Los neutrinos relacionados con el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tauón. Se llaman neutrinos porque estos poseen carga nula, pero poseen también un spin un medio. Entonces, ¿se acuerdan de que estos tienen spin un medio? Estos también tienen un spin un medio. ¿Cómo se llaman este tipo de partículas? ¿Se acuerdan? Fermiones. Los fermiones son aquellas partículas que tienen spin semientero. Y
Entonces tanto los quarks como leptones son fermiones. Y de este lado en color rojo tenemos a los bosones. Los bosones son partículas que tienen spin entero. En particular, todos los de acá tienen spin 1. Sin embargo, el fotón y el gluón tienen masa 0. Ajá. ¿Y quiénes son estos dos bosones? Bueno, observen que el bosón W más y menos tiene una masa más 1 o menos 1. ¿A qué se deben estos dos? Bueno, el fotón es el portador de la fuerza electromagnética. El gluón es el portador de la fuerza nuclear fuerte. Y la fuerza nuclear débil se debe a estos dos bosones, al bosón Z y el bosón W. Aquí nos caben otras preguntas. ¿Dónde está la fuerza gravitacional? ¿O por qué se necesitan dos bosones para la nuclear débil cuando estos dos no necesitan? Y la pregunta más integrante de todas, ¿por qué la gravitacional no tiene un bosón que esté considerado en el modelo estándar? O bien, ¿por qué es posible que el bosón W sí tenga masa, mientras que estos no la tienen? Entonces, aquí vamos a ver las 4 interacciones fundamentales. La gravitacional actúa sobre la masa y la energía. La débil actúa sobre el sabor de las partículas. La electromagnética actúa sobre la carga eléctrica. La fuerte actúa sobre la carga de color y sobre los núcleos atómicos. Entonces, ¿quién experimenta la gravitacional? Todas. Todas las partículas del universo experimentan fuerza gravitacional. ¿Qué? ¿Por qué lo hace? En cambio, la débil solamente se da entre quarks y leptones. Y la electromagnética se da todos los que tengan carga eléctrica. Y la fuerza fuerte se debe a la unión entre los quarks por medio de gluones. Aquí están las partículas mediadores que ya les había hablado. Y vean la magnitud en la escala. No en la escala de quarks, sino en la escala de protones. La magnitud de la gravitatoria es 10 a la menos 36. Es decir, dos protones prefieren interaccionar por otra fuerza, pero no por gravitacionalmente. La débil, 10 a la menos 7. La electromagnética, como son protones y tienen carga, está escalada a 1. Y la fuerte, pues no es aplicable, por las residuales, 10 a la 2. Pero, ¿por qué no es aplicable? Porque la fuerza fuerte no se da entre protones, se da entre quarks. Vean en este caso, entre dos quarks, la gravitacional es 10 a la menos 41, comparando con la fuerza fuerte que es 10 a la 60. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué la fuerza fuerte es demasiado fuerte? ¿Y por qué las otras son débil? ¿Y por qué la débil es incluso más fuerte que la gravitacional? Pero la pregunta más increíble sucede en el alcance. La electromagnética no tiene... el bosón electromagnético no tiene masa. El fotón no tiene masa. Pero su alcance, su rango de interacción es infinito. Al igual que la gravitacional. Es decir, deja dos partículas libres, en cualquier momento estas van a interaccionar. Quizá va a tardar el tiempo y eso se debe a la relatividad, va a tardar el tiempo en el que ésta reciba la respuesta. Pero no importa lo lejos que estén, estas dos van a interaccionar. En cambio, la fuerza fuerte y la fuerza débil solo interaccionan a un alcance muy corto. Es por eso que no las podemos ver a simple vista, porque interaccionan solamente a un orden muy pequeño en metros, 10 a la menos 15, 10 a la menos 18, al orden del tamaño de los quarks. Es imposible que las podamos detectar, al menos no tan fácil. Y vean otra de las razones. La electromagnética va como 1 entre r cuadrada su fuerza, y las otras tienen ahí una exponencial rara.
que es el potencial de Yokawa. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se comporta así la naturaleza? Bueno, esto nos va a volver a llevar al concepto de Nether. Hay otra cosa que sucede. En las reacciones, por ejemplo, interaccionar un neutrino con un neutrón nos va a dar un protón más un electrón. El número cuántico leptónico surgió para tratar de hacer que hubiera conservación del número leptónico. Por ejemplo, un neutrino es un leptón, por lo tanto tiene 1, una carga, bueno, un número leptónico 1. Pero el neutrón no es un leptón, entonces 0. El protón no es un leptón, entonces 0. Pero el electrón sí es un leptón, es 1. Esto sucede porque están acá, el neutrino y el electrón. Este es el número leptónico del electrón y ese es el número leptónico del muón. Como estos no son muones o no tienen nada que ver con muones, pues todo es 0. Entonces, aquí conservación del número leptónico. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos un neutrino del muón, un neutrón y un protón, y nos da un protón y un electrón. Esto sucede en los aceleradores de partículas. Pero esto no sucede, pero no se conserva el número leptónico. En el caso del número leptónico del muón, aquí tenemos 1 porque es un neutrino muónico, pero pero el neutrón no es un leptón, entonces 0. Y de este lado no tenemos ningún leptón, pero ningún leptón del muón, solamente tenemos el leptón del electrón. Entonces es 0 aquí. Espera un momento, ¿por qué no se está conservando? ¿Se acuerdan del teorema de Nether, o más bien de la negación del teorema de Nether? No conservación implica no simetría. Entonces podemos entender esta no conservación como una ruptura de simetría. ¿Y a qué se debe esa ruptura de simetría? ¿Qué simetría es la que no se cumple? Vean un perro en un espejo. Primero hablemos de la paridad. La paridad es una simetría discreta, ya habíamos hablado de esto, como si fuera una reflexión es una paridad discreta, es decir, no podemos hacer cambios continuos infinitesimales para ir de una a otra en pasos pequeños. La simetría de paridad es como un espejo. Aquí está la helicidad de partículas, que son... Es como si ambas partículas fueran lanzadas, después de aplicar el operador de paridad, es como si una fuera el reflejo de la otra. De hecho, también esto ocurre en química, ahí se me olvidó este nombre, pero la helicidad de del amoníaco, por ejemplo, hay una que va en sentido opuesto reflejado con la otra. Bueno, en el caso de las partículas, el operador de paridad, que es un operador de cuántica, lo que hace es básicamente cambiar la posición r por menos r y el momento p por menos p. Es decir, es como si se viera un espejo. La partícula, recuerden que la velocidad es siempre paralela a la trayectoria y la velocidad también es paralela al momento. Entonces el momento nos está diciendo la trayectoria que está siguiendo la partícula. Si esta estaba en una posición r y en un momento p, al aplicar el operador de paridad, la otra va a estar en menos r y va a ir siguiendo una trayectoria menos p. Es decir, se está reflejando como si fuera un espejo. Y esto es lo que ocurre en un decaimiento beta, que es este caso. Este es un decaimiento beta. Se fue demostrada que la violación de paridad fue demostrada por Wu y sus colaboradores en un experimento que está aquí, en el decaimiento beta del cobalto 60. Lo que hicieron es ver que las partículas no respetaban en este decaimiento no respetaban la paridad, es decir, no se reflejaban. Pero si se vio la conservación, hay un mecanismo de ruptura de simetría. Y bueno, ¿y por qué nos importa la ruptura de simetría? Bueno, para los que fueron al seminario de Mijail
o de Francisco, ellos hablaron de transiciones de fase. Bueno, la superfluidez es uno de estos casos raros que pasa. Lo vamos a hablar más adelante, pero básicamente hay un cierto punto crítico donde de repente el fluido empieza a escapar de sus paredes y empieza a fluir perfectamente, es decir, supera la gravedad y le gusta permearse dentro del recipiente y escapar lo más posible dentro del recipiente. Es decir, como que tuviera un comportamiento medio gaseoso. Ya no toma la forma del recipiente que lo contiene. Otra causa de ruptura de simetría también se da en el caso que vimos. A una cierta temperatura, todos los bosones, como mexicanos, les gusta estar en el estado más bajo, porque no tienen la suficiente energía térmica para pasar al estado siguiente. Entonces todos se conglomeran en el estado más bajo de energía. A este estado se le llama condensación de Bose-Einstein. Y lo vamos a ver, por supuesto, pero cuando hablemos de termodinámica. Esto no sucede en el caso de los fermiones, los cuales, como no pueden ocupar el mismo estado 2, a menos que tengan una proyección spin, entonces se van acomodando uno tras otro, y a lo más van a ocupar un nivel energía de Fermi. Otro mecanismo de ruptura de simetría, y como lo vamos a entender quizá en clase, va a ser la transición ferromagneto-paramagnética. Imagínense dominios donde están completamente azarosos. Los espines están apuntando de manera azarosa si no hay un campo magnético. Y de repente, para una temperatura mayor que la crítica, están completamente desalineados. Tienen un comportamiento completamente diamagnético, pero paramagnético. Pero para una cierta temperatura, para una temperatura menor que la crítica, todos estos se van a alinear. Es decir, se rompió la simetría. Primero estaban completamente desordenados y de repente van a ordenarse. Hay un parámetro de orden. Hay un parámetro que te dice que se va a romper una simetría. Esta teoría, que se planteó desde el teorema de Nether, nos está diciendo algo de las cosas más hermosas de la física. No conservación implica no simetría. En otras palabras, están buscando algo incorrecto. En lugar de encontrar simetrías, primero encuentren dónde se viola algo, dónde se viola una conservación, y eventualmente van a llegar a la física, a que una simetría no se está conservando. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿Estamos haciendo algo mal? No. Pero bueno, primero antes de seguir, vamos a hablar de un autor de un libro que dijo el teorema de Nether, el teorema de Nether. Y entonces lo podemos traducir como: al hablar de las leyes de conservación en sistemas de campo gravitacional relativista, Emmy Noether ayudó a Hilbert, a Klein y a Einstein a dar los últimos toques a la teoría general de relatividad de 1915. Debido al rol central de las leyes de conservación, se podría argumentar que el teorema de Noether ofrece un principio unificador, si no para la mayoría, quizá para toda la física. Es decir, nos estamos acercando a un punto de no retorno. Un punto en el que estamos haciendo matemáticas y estamos descubriendo cosas de la física. Vamos a hablar de la energía relativista. Si vieron un video que subí antes, la energía relativista se comporta como un triángulo. Es decir, imagínense que la hipotenusa es la energía y sus catetos son mc cuadrado y p por c. Entonces, por teorema de Pitágoras, e cuadrada es igual a la suma del cuadrado de este más la suma del cuadrado de este. Tan fácil como eso.
Entonces esta que está sumando lo vamos a pasar restando y la tenemos acá. Ahora en cuántica lo vamos a ver que vamos a sustituir el momento P va a pasar a ser un operador. El momento P va a ser H barra entre I, el gradiente, y la energía va a ser IH barra por D en DT. Entonces esto lo vamos a buscar sustituir acá, y este lo vamos a buscar sustituir acá, y nos va a quedar la ecuación de Klein-Gordon. ¿Por qué? Porque H entre I, el laplaciano, al cuadrado, es como si fuera H barra cuadrada, I al cuadrado es menos 1, y el laplaciano operado dos veces, el nabla operado dos veces me va a dar algo que se llama el laplaciano, que está dado por este triángulo invertido, y este elevarlo al cuadrado es como I por H barra al cuadrado es menos H barra cuadrada, y operar dos veces la derivada temporal, que es la segunda derivada. Entonces, esta ecuación relativista de energía cuánticamente se ha convertido en la ecuación de Klein-Gordon. Y la ecuación de Klein-Gordon nos va a dar como soluciones dos, como es una ecuación cuadrática, entonces nos va a dar dos soluciones para la energía. Esto también había podido salir de acá. De hecho, si de aquí despejan e cuadrada, pues entonces nos va a salir más menos la raíz de estas dos. ¿Pero qué significa? Significa que del triángulo, así como esta solución aceptable, también un triángulo invertido es una solución aceptable. Es simétrica con respecto a la energía. Dos soluciones para la energía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la idea de Schrödinger es cucharear. Mátate una. Mátate la energía negativa. ¿Seguro? Dirac propone en 1930 la dinámica de una antipartícula. Es decir, la dinámica de una partícula que simplemente sigue la misma física que la otra, solamente que con números cuánticos contrarios, es decir, con energía negativa. ¿Eso es posible? Pues sí. En 1933, Anderson descubre el positrón y descubre que tiene las mismas características que el electrón, solo con números cuánticos opuestos. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué lo hace? Bueno, esto significa que hay una conjugación de carga. De hecho, una partícula y su antipartícula tienen la misma masa, tienen el mismo tiempo de vida media, tienen el mismo spin y tienen el mismo isospin. Sin embargo, tienen cargas opuestas, tienen número extrañeza opuesto, tienen número de encanto opuesto, número de intrínseco de paridad opuesto, etc. Es decir, unas cantidades son opuestas a la otra en signos negativos, pero otras cantidades se permanecen iguales. A esto se le llama conjugación de carga y ¿se acuerdan de las propiedades intrínsecas? ¿Qué los definía ustedes? Su número de color de piel, su número telefónico, su color de piel, su color de ojos, sus huellas dactilares, su tipo de sangre, el nombre de sus padres, el país donde nacieron. Pero por una partícula lo define todo esto. Todas estas propiedades la hacen única y diferente. Y a su prima gemela la hacen casi igual, salvo por estas cosas. Entonces hay una producción de pares y una aniquilación. Bueno, vamos a ver otro concepto en la física que se llama reversión temporal. La reversión temporal nos dice que si agarramos un experimento y lo hacemos hacia el futuro, lo mismo podíamos hacerlo invirtiendo las trayectorias y yendo hacia el pasado. Es decir, véanme otra vez a mí. Digamos que estas dos partículas chiquititas interaccionan.
de tal manera que cuando están a punto de chocar, se desvía. Lo que pasa es que esta condición inicial las hago unir y de repente van a sentidos contrarios. Pero ¿qué pasaría si revierto el tiempo? Es como si hiciera esto. Es decir, si ahora en lugar de lanzarlas acá y ver a que se desvían hacia arriba, entonces ¿qué hago si ahora las parto desde arriba y las separo? Es decir, la condición final de una ahora va a ser la condición inicial del caso anterior. En otras palabras, si regresamos el tiempo, es como si hubiéramos hecho un mismo experimento, solo que la condición final pasa a ser la inicial y la inicial pasa a ser la final. Y es la misma física, exactamente la misma física. Esto se llama reversión temporal. En otras palabras, no importa si la partícula partió de acá y se fue para acá inicialmente y esta partió de aquí y se fue así, es lo mismo que si los hubiéramos hecho al revés. Es decir, si hubiéramos partido desde este punto y se escapa para acá y desde este otro punto y se escapa para el otro lado. Ajá. Este se llama reversión temporal. Ajá. Y esto nos lleva a preguntar, ¿por qué hay más materia que antimateria en el universo? ¿Por qué? O sea, al parecer la conjugación de carga nos indicaría que hay una simetría de carga, es decir, que, hay tanta materia como antimateria en el universo. Pero eso no sucede. Hay demasiada materia y hay muy poca antimateria. Uh-huh. Y esto nos relaciona con un teorema, el teorema CPT. Ajá. El teorema CPT básicamente nos dice que toda teoría cuántica de campos local que presente una covariancia de Lorentz y venga definido por un Hamiltoniano hermítico es invariante bajo una transformación CPT. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, la implicación es que existe una imagen espejo de nuestro universo. Si todas las partículas tienen sus posiciones reflejadas, espera un momento. A ver, déjenme ver si puedo hacer una explicación con esto. Espérenme. Captura de video. Bueno, la implicación es que existe una imagen espejo. Es decir, que si yo estoy aquí, es como si existiera otro universo. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué implicación tendría eso? ¿Acaso está mal? ¿O acaso es algo que todavía no comprendemos? Bueno, no. La implicación de que existe otro universo el cual es espejo de este es que lo que pasa es que si todas las partículas tuvieran sus posiciones reflejadas a un plano, es decir, hay inversión de paridad, el momento invertido, es decir, hay una inversión temporal, y toda la materia es reemplazada por antimateria, inversión de carga, el universo evolucionaría bajo las mismas leyes físicas. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que... espérenme. Lo que quiere decir es que quizás hay dos universos, pero que se comporta uno del lado opuesto del otro. Y de hecho no se pueden cruzar. Ajá. Pero las dos tienen exactamente la misma simetría. Es decir, uno nada más es cambiar los momentos, cambiar las posiciones, cambiar los tiempos, cambiar los momentos, cambiar materia por antimateria, cambiar masa por su masa exactamente igual, pero la carga por menos carga, el spin se quedaría exactamente igual, pero los demás números cuánticos, el número leptónico, el número bariónico, cambiarían por signos negativos y seguiría funcionando la misma física. ¿Y eso por qué se debe? Es como si tuviéramos una ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan que un signo negativo elevado a un cuadrado nos queda exactamente igual? Pues es algo análogo pasa con esto. De hecho sale de ahí. Ajá.
En otras palabras, ok, aquí ya lo tengo. Estaba haciendo esto. Es como si hubiera dos Juanes. Es como si todas las cosas que pasaron acá en el otro universo también estuvieran sucediendo. Ajá. Es decir, si yo saludo, el otro también saluda, pero saludaría con una imagen quizá diferente, con una imagen invertida. Ujú. En otras palabras, es como si yo estuviera hablándole a un Juan, pero que tuviera toda la simetría invertida. Es decir, se comporta así. Yo agarro mi mano derecha, el otro la tiene en la izquierda. Yo agarro la mano izquierda y la otra tiene en derecha. Este objeto va pasando de derecha a izquierda y en el otro universo está yendo de izquierda a derecha. Ajá. Este carrito va avanzando hacia el futuro y el otro va avanzando hacia el pasado. En otras palabras, es como si hubiera dos universos exactamente iguales, pero que tienen las mismas leyes físicas, solamente que invertidos momentos, invertidas posiciones e invertidas cargas. Esto es simplemente matemático. No hay forma que podamos comprobar eso. Ajá. Pero es algo interesante. La implicación de la simetría CPT implicaría que materia y antimateria están separadas por un espejo simétrico y donde los tiempos ocurren de manera inversa. Es como una tabla de ajedrez. Observen las piezas negras y las piezas blancas. Unas son el reflejo de las otras. Ajá. Unas hechas de materia y otras hechas de antimateria. Y este es el ejemplo que también utiliza Feynman para explicar esto. Ajá. Una se mueve hacia adelante y la otra también se va a mover hacia adelante, pero en sentido inverso. Como si fuera un espejo. Ajá. Entonces, antes teníamos experimentación, luego ecuaciones y conclusiones. Eso era la mecánica clásica, la mecánica de Galileo, la mecánica de Newton. Pero ahora tenemos cosas como esta. ¿Qué está pasando? Ahora tenemos primero ¿qué? Ecuaciones, luego conclusiones y luego experimentación. Primero matemáticas y luego resultados físicos y luego se experimenta. Bueno, para explicar esto, vamos a explicar el mecanismo de Higgs. El mecanismo de Higgs surgió para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. Ya habíamos visto hace rato que el gluón no tiene masa, el fotón no tiene masa, pero estas sí. ¿Cómo es posible que las partículas adquieran masa? ¿Cómo es posible que esos bosones no tengan masa, pero otros bosones sí los tengan? Ajá. Bueno, el mecanismo de Higgs básicamente trata de explicar el origen de la masa de las partículas elementales. Trata también de explicar por qué las cuatro interacciones, unas tienen alcance infinito y otras no la tienen. De hecho, las cuatro interacciones en un inicio del universo debieron tener exactamente la misma el mismo rango de interacción. Pero después de una ruptura, la fuerte y la débil tienen un alcance finito y muy pequeño. Y la gravitacional y la electromagnética tienen un rango infinito. Entonces, Englert y Brout, y después Peter Higgs de manera simultánea, proponen combinar la ruptura espontánea de simetría con las teorías de Gauss. Básicamente lo que quieren hacer es la teoría de Gauss, que era una teoría simétrica, la van a tratar de utilizar un término extra, el cual le llaman campo de Higgs, y en teoría cuántica de campos, si hay un campo, hay una partícula asociada a ese campo. Por ejemplo, el campo electromagnético está relacionado con la partícula del fotón, pues igual, si hay un campo de Higgs, va a estar relacionado con un bosón, que se llama bosón de Higgs. Pues, ¿qué pasó? El 4 de julio del 2012, el CERN anuncia la observación de una partícula que se llama
que tiene que ver, bueno, más bien que intuían que era el bosón de Higgs. Uh-huh. Se tardaron mucho para tratar de encontrarlo. Uh-huh. Cuando salió, yo estaba ahí donde están ustedes, de hecho, más o menos. En julio del 2012, más o menos estaba en primer semestre, creo. Y en 4 de julio del 2012, el CERN anuncia la observación de esta partícula. Y de hecho, el 8 de octubre del 2013 se concede a Peter Higgs junto a François Eglert el Premio Nobel de Física. Ajá. Por haber utilizado un principio de ruptura de simetría y haberse descubierto experimentalmente y eventualmente la existencia de esta partícula. ¿Pero ahí se acaba la física? Pues no. Existe algo que se llama el problema de jerarquía. ¿Por qué la interacción débil es 10 a la 32 veces más fuerte que la gravedad? ¿Y por qué el bosón de Higgs es mucho más ligero que la masa de Planck? ¿Qué es la masa de Planck? Bueno, la masa de Planck es la cantidad de masa que tendría una esfera cuyo radio es igual a la longitud de cuyo radio, si su radio fuera igual a la longitud de Planck, esta tendría una densidad del orden de 10 a la 93 gramos sobre centímetro cúbico. 10 a la 93. ¿Y qué es 10 a la 93? Pues la densidad del universo cuando este apenas tenía unos 10 a la menos 44 segundos, el cual es el tiempo de Planck. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Es como la masa de Planck es como una bolita así que tiene un radio que va de la longitud de Planck, que es muy chiquita y lo vamos a ver después en cuántica, y como si en esta bola estuviera metido todo el universo, al menos durante los primeros 10 al 44. Es decir, es infinitamente, casi infinitamente densa, es demasiado densa. Ajá. ¿Y qué más? Bueno, también se puede interpretar de otra manera. La masa de Planck es la masa de un agujero negro primordial menos masivo, y resulta de calcular el límite donde entran en conflicto la descripción clásica con la descripción cuántica. Es decir, Planck nos va a dar una relación que nos va a decir cuándo es un comportamiento cuántico y cuándo es un comportamiento clásico. De hecho, rápida rotación de la masa de Planck genera las tres partículas fundamentales: el neutrino, el electrón y el quark. Sin embargo, el electrón se mueve a velocidad menor a c, pero muy poco menor a c, mientras que el quark se mueve mucho menor que la velocidad de la luz. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no unificamos todas estas teorías? O sea, el modelo estándar ya básicamente nos está diciendo, unifícate. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si son tan diferentes? Bueno, la primera unificación es como si tratáramos de unificar el fuego, el tierra, agua y aire. ¿Se acuerdan que el Avatar Aang tenía todos estos poderes? Bueno, el aire, agua, tierra, fuego. Una de las primeras teorías de unificación fue esta: tratar de ver objetos que caen con velocidad gravitacional y cómo eso se relacionaba con el universo. Esa explicación nos la dio Newton y fue la primera teoría de la unificación. Otra teoría de unificación que vamos a ver son las ecuaciones de Maxwell. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La teoría de unificación actual es tratar de conciliar la electromagnética, la fuerte y la débil, y si se puede la gravitacional. Sin embargo, esa está muy lejos de todavía ser alcanzada por una teoría cuántica. O quién sabe, quizá uno de ustedes la pueda hacer. Bueno, si graficamos fuerza en función de energía, vemos que entre mayor energía se le dé, la fuerza va disminuyendo en el caso electromagnético. Pero eso no sucede en el caso de la fuerza nuclear. La fuerza nuclear, entre más energía, va aumentando su fuerza. Una tiene pendiente positiva y otra tiene pendiente negativa.
Las fuerzas nucleares tienen pendiente positiva, mientras que la fuerza electromagnética no. Entonces, ¿qué pasaría si hay un punto donde estas tres fuerzas se interconectaran? Nada en la física nos dice por qué deba ser así. No existe ninguna forma por la cual deba ser así, y en eso se escudan muchos físicos. Sin embargo, ¿qué pasa si hacemos y movemos la manita de puerco para que lo haga? Ajá. ¿Cómo le haríamos? Necesitamos un principio, algo que nos haga partir de algo que no coinciden, algo que sí. Ujú. Que exista una energía particular y una fuerza particular en la que todas ellas se unifiquen. ¿Pero por qué lo va a hacer? ¿Por qué lo tiene que hacer? Otra de las preguntas que también surgía era la materia oscura. La materia oscura fue propuesta por Fritz Zwicky en 1933 ante la evidencia de una masa no visible que influía a las velocidades orbitales de las galaxias en los cúmulos. Vamos a hablar de materia oscura en un futuro, pero antes de hablar de materia oscura, lo que quiero decir es que toda la teoría de Schwarzschild, bueno, toda la teoría de la relatividad general nos predice cómo se va a mover el universo. Sin embargo, la rotación de las galaxias se mueve más rápido en los cúmulos de lo que debería. Ajá. Y esto no podía ser explicado. Entonces, en lugar de moverse como A, se mueve como P. Es decir, hay una velocidad remanente en la cual se mueve. Entonces, perdón, sí. Entonces, lo que está ocurriendo es que eh, la materia oscura era una forma de conciliar porque las galaxias se mueven a una velocidad que no estaba coincidida en la teoría de relatividad, sin el corrección de materia oscura. Ah, bueno, entonces tenemos los siguientes problemas: la materia oscura, el problema de jerarquía y la posible unificación. Ajá. Ninguna de ellas, ninguna de ellas ha sido explicada completamente de manera satisfactoria, al menos no por una teoría, hasta que se propuso un principio. Esta cabe resaltar que no es una teoría, es un principio, como lo es el principio de Hamilton, o como es el principio de mínima acción, o como es el principio de conservación de energía. Lo que hace la supersimetría es tratar de resolver estos tres problemas utilizando la creación de ciertas partículas. Ajá. Pero para ello necesitaríamos la ayuda de unos cuantos amigos. Ajá. ¿Qué tal si cada partícula tiene su super alter ego? ¿Qué tal si cada una de ellas tiene un super contrario? Es decir, ¿qué tal si el neutrino, ajá, ¿se acuerdan que el neutrino era fermión? Tiene un superneutrino, el cual es un bosón. El fotón, que es un bosón, tiene su contraparte, el cual es un fermión y el cual es fotino. El quark, el cual es un fermión, tiene su partícula supersimétrica, el S-quark, el cual es un bosón. Es decir, ¿qué tal si todos los que son bosones tienen su partícula supersimétrica, el cual es un fermión, y todos los que eran fermiones pues tienen su partícula bosónica? Ajá. Y son súper poderosos. Uh-huh. Y de hecho, para eso necesitarían tener unos menos spin y otros más spin. Y de hecho, la masa de ellos no tiene por qué coincidir. Ajá. Es decir, es como si vieran un espejo y exigieran sus alter egos. ¿Y por qué? Y esto nos ayuda a explicar una cosa. Básicamente, esta teoría lo que ocupa es esta existencia de estas partículas, y lo que trata de hacer es que las partículas LSP, LSUSI, ajá, de baja densidad, van a tratar de explicar el origen de la materia oscura o qué es la materia oscura,
mientras que la teoría supersimétrica va a tratar de unificar a estas tres, estas tres fuerzas. Ujú. Entonces, básicamente es un principio. A la fecha no se han podido encontrar ninguna de las partículas supers. Eso nos lleva a pensar que quizá ni siquiera es correcta. Quizá después de todo no se pueda unificar. Quizá el problema de jerarquía no pueda ser resuelto. Que quizá la materia oscura tenga otro significado que aún no comprendemos. O quizá la supersimetría sí sirve. Quizá está metida, solamente que nos faltan otros experimentos. O quizá nos faltamos interpretar de otra manera. En fin, todas estas interrogantes quedan para ustedes. Ujú. Porque todo esto nació de una mujer que quería estudiar física, que quería estudiar, perdón, matemáticas, y en su camino se topó con física.